4 minutos, 1 de abril. Olmedo Cava, director del INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, está con nosotros. Buenos días, bienvenido, ingeniero. Sí, muy bien, buenos días. Buenos días a los amigos, teleoyentes y los diferentes medios de comunicación que tiene este programa. Pablo, Rosario, Julián, Cristian, buenos días. Chico Arias. Chico Arias. Pasa que yo a Chico lo ubico en la farándula. Hombre bueno y malicia. Me lleva para allá. Yo me manejo por ahí. Mire, también. yo quisiera comenzar con una obra que es muy importante y que en un momento se inauguraron sus trabajos, se devolvió, como que ha habido como 5 o 6 inauguraciones, pero no está lista y es fundamental para el sur, es reclamada su terminación, y a veces en alguna de esas inauguraciones días posteriores nos enteramos que es un tramo, que es un pedazo, que nada más es esto. Que es una Me piscina. refiero a Monte Grande. ¿Y qué es lo que pasa? ¿En qué nivel está? Porque un día nos dicen una cosa y de repente no. Pero desde el inicio de 2000 bajito hay muchas informaciones que tienen que ver con Monte Grande, que al final como que viene una suerte de frustración. Entonces, Monte Grande, uno ha escuchado muchas cosas en temas de agua, suministro de agua, fundamental para el sur, en temas de regadío, también para la producción, en garantizar que no se desperdicie agua también, pero después de muchos anuncios, muchos recursos, no tenemos a Monte Grande. ¿Qué es lo que pasa, Olmedo? Dando una especie de briefing del proceso, porque como dice Cristian, Por favor. esto viene de lejos, 6 inauguraciones. ¿Cuándo surgió esto, el proceso? Un briefing. Sí, director. muy bien, Pablo, muy bien, Cristian. Bueno, le voy a resumir rápido, así, como tú dices, Cristian. Se ha hablado tanto de Monte Grande, es un proyecto, se habla incluso de la época del tirano de Trujillo, pero realmente el proyecto fue asumido, diría yo, en su discurso, por el doctor José Francisco Peña Gómez. Realmente incluso lo planteó en múltiples oportunidades, encuentros políticos masivos. Su equipo técnico que tuvo con el doctor Peña Gómez tenía como bandera la construcción de la presa de Monte Grande. Bueno, lo que hemos recogido nosotros así, ¿verdad? Después que llegamos al INDRI en el año 2020, el proyecto fue contratado, tengo entendido que 2005-2006 fue un primer contrato, pero luego las autoridades de turno del INDRI, no sé, por una serie de situaciones, ahí recuérdense que se aprobó la ley de compra y contrataciones de 2006. Entonces se dieron una serie de situaciones que creo que ahora no es bueno, lo que hay es que en el 2009 volvieron a licitar el proyecto. Okay. Entonces ahí es que ese contrato que nosotros estamos ejecutando es el contrato de 2009. 2009, que es el consorcio compuesto por Andrade Gutiérrez y una empresa dominicana. Es una empresa que hay que decir que es una empresa en asuntos, principalmente la parte metálica, o sea, de compuerta. ¿Quién es esa? Es buena, que es importante. Es una empresa, ahora no recuerdo el nombre, pero lo puedo buscar, lo buscamos por ahí. Está bien. Sí, y esa empresa, ese consorcio ganó esa bueno, una empresa que ha trabajado en la mayoría de las presas del país. O sea, que una ¿No empresa, la no, Anyway, wow, no se me importa. fue, Sí, pero lo buscamos ahora. un momentito. Hazme el favor ahí, Lisa, y búscame ese nombre, el consorcio ahí. Bueno, el consorcio Monte Grande, Andrade, una empresa que usted brasileña, tiene, de mucho tiempo, ha hecho grandes proyectos en todo el mundo. La empresa, ese consorcio nosotros lo encontramos ahí. Ese contrato contemplaba 3 fases fundamentales. Una fase primera, que es la rehabilitación de la presa Sabana Yegua. La presa Sabana Yegua. Entonces, esa es la fase 1. Fase 2, diseño del proyecto.
y fase 3 la construcción de la presa del embalse. Entonces, esas 3 fases son las que se han ejecutado. Y esa fue la que nosotros asumimos cuando llegamos al INDRI. Y fue la que encontramos en ejecución. Primera fase. Ya esa fase la había inaugurado el gobierno de Danilo Medina anteriormente. ¿Cuál fase? Esa es la de la Sabana Yegua, la rehabilitación. Estaba sedimentada. Bueno, no tanto, tenía sedimentación, pero era un tema de los muros, de las compuertas y del vertedor. De obras complementarias. No, primera fase de la presa Banayegua, que está en la misma cuenca del Yaque del Sur, aguas arriba. Esa presa había que tenía un tema con las compuertas, desagüe de fondo, el vertedor. Ese trabajo se ejecutó y si no informe que yo tengo se ejecutó 100%, satisfactoriamente. Eso fue lo que inauguró Danilo Medina. Ahora, después de ahí, lo que se ha hecho es anuncio de que se van a terminar en tal fecha. O sea, eso es lo que tú oías el gobierno anterior que decía, en tal fecha va a estar incluso. Yo recuerdo que en enero de 2020, lo pueden buscar en los medios, de que lo recogen. En enero, por ahí, a comienzo de 2020, se anuncia que la presa será inaugurada a mediados de año. Pero, imagínense, en 2020. Bueno, ya nosotros asumimos en el 2000. Nosotros cuando asumimos, antes de ir allá, hicimos una visita con el director anterior del INDRI del proyecto, para ver el avance. Sí, y eso está ahí. Y nosotros hemos dicho cómo encontramos el proyecto y dónde estaba. Y eso está registrado en el proceso de las cubicaciones, el proceso de avance, pero está con la firma que nosotros fuimos al proyecto. Pero se ha avanzado debidamente. No, pero no que se ha avanzado. No es que no ha avanzado. Pablo, no es que se ha avanzado. Es que cuando nosotros llegamos, el presidente hace las consultas políticas y también con el sector económico de la región sur y del país, y él determina terminar el proyecto. Fíjate, del Estado, bueno, continuidad del Estado, pero fíjate que es bueno decirlo, continuidad del Estado, pero no son todos los presidentes que un proyecto de su megaproyecto le dan continuidad. Normalmente eso se queda. Recuerden que fue en plena pandemia. Claro. Pero yo entiendo que debemos valorar la decisión del presidente de asumir ese proyecto. Lo encuentran como en un 20, un 30, un 50, un 60. No, nosotros encontramos 90. El proyecto, un informe que tenemos de la supervisión que lo entregó, es un 30%. 30%. Ahora, esa es la obra en sí de la presa, el embalse. Pero lo que es el contrato ya tenía un 40 y algo. ¿Por qué? Porque si le sumamos la primera fase y le sumamos los diseños de la presa, claro, eso es parte del contrato. Entonces, por eso decimos claramente, tenía un 40 y pico, 41, 40 años. Entonces nosotros, como es lógico, estamos prácticamente paralizado el proyecto. Recuerdo que estaba en plena pandemia. Ahí comenzamos a revisar la parte de los materiales, a ver todos esos componentes. Le hicimos una presentación al presidente de la República del proyecto y él decidió asumir, me dijo, vamos a terminar el proyecto. ¿Qué ustedes han hecho? No, nosotros terminamos el embalse, Cristian. El embalse. Claro, por eso fue lo que nosotros encontramos en construcción. Okay, ¿qué le falta a la presa? Pero el embalse, pero lo principal es una presa del embalse. Sí, que luego viene. 4 años hicieron el embalse. Claro, no, nosotros hicimos el embalse en menos de 3 años. Recordemos que duramos un año. Nosotros comenzamos en agosto y todavía en abril fue que comenzamos a dar los primeros pininos. El aporte del gobierno es el embalse. Bien. Bueno, terminar el proyecto. Terminar el embalse. Terminar el embalse. Terminar la presa, lo que es el embalse, que es lo fundamental de una presa. ¿Por qué le falta? Vamos para allá ahora mismo. Vamos para allá, porque tú me dijiste que hicieron un cronograma, yo te lo estoy dando claro. Capacidad de síntesis, señorita. Capacidad del embalse, 350 millones de metros, 60 millones de metros cúbicos. Señor, el embalse, para llenarse, necesita lluvia, un fenómeno atmosférico que la cuenca aporte. Correcto. Ahora nosotros, en las lluvias finales del 2023, que fue el año de la sequía grande, los 7 meses. Bueno, en esos meses finales del 23, ¿qué hicimos nosotros? Almacenar agua para inaugurar el proyecto de la presa, inaugurar el embalse y hacer algunas pruebas, las pruebas fundamentales de desagüe de fondo
y todo eso de algunas compuertas de desagüe de fondo. Y entonces en enero del 24 se inaugura la presa con 43 millones de metros cúbicos, aproximadamente 45 millones. El embalse de agua. El embalse se ha estado manejando de acuerdo a las condiciones climatológicas de suministro de agua. Llegó un momento que nosotros llegamos a la cota 184. La inauguramos 175, 176. O sea, aumentamos el volumen más del doble de lo que inauguramos el proyecto. Esos números remiten al llenado. Al llenado. Luego... 184 una cota, el nivel más alto. No, eso es una cota intermedia. La cota mínima operativa del proyecto está en la 187. Oiga, todavía le falta, o sea, todavía no está ni la mitad. Claro, ni la mitad. Ahora, la presa ahora mismo está en la 180-40. La presa. Ahora, para finalizar la parte del embalse, desde que se inauguró la presa hasta el día de hoy, nosotros hemos estado suministrando, claro, a través del cauce del río. ¿Tú no tienes los canales? Pero tenemos el cauce del río, lo que existía. Ya. Del cauce del río que se nutre. Del cauce del río se nutre, del caudal del río. Se nutre el acueducto del sur, el Azuro, que son Barahona, Bauruco, Independencia, y todos los canales de riego de Barahona, Bauruco y parte de Independencia. De ahí todos los productores agrícolas de esa parte. Desde que se inauguró la presa, nosotros hemos despachado el embalse, la presa. Nosotros, pero la presa en sí, los canales son obras complementarias. Los canales son la parte hidráulica. La parte mecánica. La parte mecánica, claro. Toda la parte mecánica. Hablábamos aquí de la necesidad de agua en la zona de San Juan. Yo siempre he dicho, y cuando yo fui joven, trabajé en Guanito y Sabana Alta, yo conozco la zona, que San Juan es un Cibao, pero con menos agua. Pero en cuanto a la calidad de la tierra, San Juan es tierra maravillosa. Entonces, ¿cómo se explica que en 4 años y medio a tiro de hit todavía esto esté de esta manera, que solo se ha ¿qué fue lo que ocurrió, amén de la pandemia, amén de Rusia en Ucrania, que esto todavía estamos a nivel de embalse? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ha ocurrido es una revolución. ¿Será involución? No, la revolución acelera. No, acelera. Pues la revolución es terminar el embalse que tenía 12 años comenzado, 13 años anterior. Nosotros terminarlo en tiempo récord, terminarlo sin financiamiento. Sin financiamiento. Lo terminamos con el financiamiento que encontramos. O sea, ya en su etapa final, con recursos y asignación de presupuesto nacional por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader. Ahora, ¿qué más hicimos nosotros? Nosotros conseguimos el financiamiento, conseguimos el apoyo para la segunda fase, que es lo que ahora importa, que es las obras complementarias. ¿Cuáles son las obras complementarias? Los canales, la parte hidromecánica, claro. O sea, generación hidroeléctrica, la parte de los canales, terminar la presa. Los componentes de la presa, terminar el riego, terminar el agua potable, que es fundamental. Eso es terminar la sobremitigación. 4 años más. Eso se puede llevar 3 años más, pero lo más importante es que el proyecto está formulado ya. Luis no la termina. Luis la termina. El presidente la va a terminar. No le da tiempo. Bueno, nosotros lo tenemos programado, tenemos el financiamiento, tenemos los fondos. Bueno, pero lo importante es que la obra se haga. Y si quedó en un 90, un 80, que la termine el próximo gobierno. Y eso el presidente en eso ha estado claro, lo ha dicho. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Mientras terminamos el embalse, nosotros comenzamos de una vez a trabajar en las obras complementarias y formulamos el proyecto financiera y técnicamente, que ningún proyecto en el país se había formulado inmediatamente. Señores, por ejemplo, Roa, que es un apasionado de los temas municipalistas y de temas que tuvimos que resolver un lío en San Francisco. En San Francisco, claro, y te agradezco de todo el apoyo. Y en todo el país, porque tú eres un municipalista. Tuvimos que resolver un lío. Claro, por donde quiera que aparece. Es un hombre quiera. Que está respetado por la municipalidad en todo el país, de verdad, Roa, te felicito. Gracias. Miren, ¿y qué tenemos nosotros ahora? Vamos entonces a iniciar. Esperamos que el primer palazo en los próximos meses el presidente dé inicio a esas obras complementarias, que ya ahí complemente el proyecto completo. Queremos terminarla y está programado para terminarla, pero
Ustedes saben que somos sujetos a una serie de situaciones el dinero naturales. Está, el dinero está. Sí, ya está aprobado en el Congreso y todo está listo ya. Pues entonces, sí. ¿Está en su cancha? Sí, ya el proyecto, nosotros arrancamos en los próximos días, ya con el proyecto en esa parte ahí. Ahora, Pablo, cuando tú te referías a San Juan de la Maguana, lo que pasa es que esa agua no es para San Juan. Esa Juan no es para San Juan. No es para San Juan. Aunque San Juan, la cuenca de San Juan impacta, porque recuerde que el río San Juan es un afluente de. O sea, que le va a pasar como Baní con Valdese. Que el agua la ponemos nosotros. Nosotros despachamos todos los días 8 metros cúbicos de agua para producción agrícola de Baní. Y también 1 metro cúbico para agua. O sea, Baní no se puede, la provincia de Peravia no se puede quedar de Valdese. Claro. Atención, es decir, apagones en Baní. Incluso ahora ya EGI está licitando una presa que es exactamente para ustedes. Que es la de la Gina, la Recodo, como le llaman. Usted sabe que tenemos 15 años en eso. Bueno, pero ya yo vi ahora. Nada más 15, yo vi en los medios de comunicación. Al final, ¿en cuánto va a salir Monte Grande? ¿En cuánto se presupuestó? ¿En cuánto quedaría al final? Mira, ese proyecto fue contratado en 354 millones de dólares, pero recordemos que fue un proyecto, un presupuesto tentativo, como lo dice en su contrato, porque no estaba diseñado el proyecto. ¿Cuánto quedaría, ingeniero? No, habría que hacer la suma de todos los componentes y recordar que hay aproximadamente, está aproximadamente por ahí. Pero también recordemos que un componente de la presa fue la rehabilitación Sabana Yegua, que fue un trabajo que debo reconocer, que es anterior y que ha hecho su trabajo. Ustedes han hecho un anuncio, Olmedo, que a mí me lució extraño, ahora con los pleitos con Haití, y fue el diseño y la construcción de la presa allá en la frontera, ¿cómo se llama? La presa de Joca. Sí. Pero si tú le haces una presa del lado dominicano, tú haces la presa de Joca, Haití no va a tener una gota de agua. Haití va a tener agua. Esa presa está aguantada de Balaguer para acá porque los organismos internacionales no la han permitido. ¿Qué ha cambiado después de eso? Mira, esa presa está en total cuenca dominicana. Sí, yo lo sé. Pero todos los ríos van a Haití. Bueno, pero recuérdate que hay una cantidad de agua que está en excedencia. O sea, está que realmente lo que se quiere aprovechar. Recuerda que los embalses, después que ya tú la tienes almacenada, ya tienen un vertido pero lo importante, natural. ¿No viola el acuerdo del 21? No viola. Nosotros entendemos que no. O sea, no lo viola. No lo viola. Cuidado, nosotros entendemos que no. Porque hasta ahora Balaguer no se la Pero fíjate que esos proyectos de obra de presa, se hace mención y todo el mundo dice, hace falta una presa aquí, se habla de la presa de Amina, se habla de la presa de Boba. Pero esos proyectos no están acabados técnicamente para contratación. ¿Qué es lo que el presidente ha ordenado ahora? Estudiar todos esos proyectos para que tengan ya lo que es el diseño ya básico contractual y que cuando usted lo licite, cuando se liciten los proyectos, el gobierno lo licite, entonces esté ajustado a la realidad. Lo que lo delicado de esto es lo que plantea Julián, y esa es la pregunta del millón. Esa construcción va a hacer que a partir de que está en suelo dominicano no va a permitir que esa agua vaya a la parte haitiana. Entonces la va a manejar el agua que va a Haití, la va a manejar República Dominicana. Los informes que tenemos nosotros es que eso es grave. Los informes que tenemos es que realmente no es jurídico, ¿verdad? Porque ahí entra una parte jurídica. Es que realmente no es totalmente en cuenca dominicana y que no. Lo que pasa es que ese acuerdo plantea que ninguno de los dos países puede construir una presa de forma tal que impida la llegada al otro lado y que ya dependa del país que hizo la presa darte o no darte. Eso está en el acuerdo. Entonces, es delicado. A propósito de eso, usted dijo que el canal de los haitianos no iba a funcionar y el de aquí sí iba a funcionar de una vez. Y parece que se dio todo al revés, que aquel está funcionando y el de aquí no. El de aquí está funcionando. Lo que pasa es que si está lloviendo, no hace falta encender las bombas. Entonces, tenemos 9 meses que ha estado lloviendo en la zona. Usted ha oído quejas, pero usted vio lo que dijeron los productores, porque
tú te hacías referencia a ese reporte. Pero la semana pasada los productores agrícolas dieron que lo hicieron, diría yo, sin la presencia de ninguna autoridad de nosotros de aquí. Nosotros tenemos una comunicación escrita donde las juntas de regantes, los productores organizados de allá, donde agrupa prácticamente los productores de arroz y los ganaderos, que tienen que ver con ese canal, porque hay otras áreas agrícolas que se manejan por el canal Juan Calvo, o sea, de Dajabón, donde ellos manifiestan que el canal, ellos son los que hay que encenderlo coordinados con ellos, que no ha habido falta de agua. Se terminó y opera cuando se necesite. Hay detalles de una segunda fase que nosotros vamos a instalar unas bombas especiales que están contratadas en Estados Unidos, que llegan los próximos días. O sea, no se ha terminado. Falta completarse. Para ahora, nosotros tenemos bombas. Pues entonces es una situación. No, porque el canal de Haitiano es una salida que ellos hicieron, que cuando el río tiene excedencia, entra un poco, están en territorio de ellos. Claro, ellos no debieron construir, porque en base a lo que Pablo dice del acuerdo, el río, helicópteros que llevamos, claro, el río penetra la parte de ellos. Pero nosotros tenemos agua. Nosotros no nos ha faltado agua y te la tenemos garantía. Olmedo, llevamos tanques, helicópteros, aviones, llevamos a Superman. Espérate, por favor. ¿Qué pasó? Espérate, no. Yo lo voy a sobrellevar al ingeniero. Al margen de Monte Grande y de este asunto de ese canal que hicieron los haitianos y eso. Sí. El INDRI, ¿qué tiene como prioridad y qué es lo que más le preocupa y cuál es la obra? Perdón. No me lo saque de todavía, que estamos bueno, en el canal haitiano sobre la otra cosa. Todo. Julián hacía una pregunta. Yo digo, cuando se produjo la crisis con el canal, llevamos tanques, aviones, helicópteros, todos los soldados para allá para impedir. Y al final el director del INE me está diciendo que el canal de los haitianos está funcionando. No, pero ¿cómo es eso? Déjame explicarte. Claro, es que yo no tengo que ver, el canal haitiano, perdón, es un tema de un país. Pero que la crisis fue para que no lo construyeran. Óyeme, nosotros estamos, tú quieres te dar un detalle, mira, el canal haitiano, cuando el río trae agua, ellos hicieron una salida, cuando el río tiene agua, ese río, el cauce del río lleva un caudal. Cuando tiene una crecida, si ellos hacen una salida, nosotros no podemos impedir que el agua coja para Haití. O sea, perdón. Tú estás diciendo al Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta al propio presidente. No, porque, óyeme. El canal haitiano, cuando tiene un caudal el río de excedencia, penetra agua hacia la parte de ellos, porque eso lo hicieron ellos en su territorio. Claro. Pero viola el tratado. Pero de nosotros también tiene su agua garantizada. Ahora, cuando hay época de sequía, nosotros tenemos nuestro equipo de salida de agua de bombeo para el canal La Vigía. Y eso es lo que ha pasado. Cada vez que el río baja del caudal, nosotros suministramos el agua suficiente a los productores agrícolas. Entonces no debimos hacer la crisis. Si todo está bien ahora, la crisis no tuvo sentido. No lo entiendo. No tuvo sentido la crisis entonces. Bueno, eso es una pregunta que habría que hacérsela al ministro de Relaciones Exteriores, que ya eso escapa a la parte técnica nuestra. Pero lo que yo te puedo asegurar a ti, lo reafirmo aquí, que no ha faltado agua desde que se habló del canal de Haití y que no le va a faltar agua a los productores dominicanos. Porque eso no le ha faltado, ni le ha faltado cuando ha estado lloviendo, porque ahí es obvio, pero cuando ha habido sequía, el agua ha estado ahí y le está garantizada en esa parte. Ahora, Dajabón tiene un problema, independientemente del canal de Haití, de un déficit cuando hay sequía. Señores, el río, en su tiempo de sequía extrema, llega a un caudal de menos de 1 metro cúbico, señores, de agua en el río. Una sequía. Nosotros lo que estamos trabajando es una solución que debió hacerse hace tiempo para garantizar el agua de los productores, independientemente del canal de Haití. Ese canal, el canal La Vigía, tenía más de 25 años inhabilitado. ¿Y quién que lo habilitado? Somos nosotros. Independientemente del tema de Haití, para dar garantía que en la épuca de sequía, los productores agrícolas dominicanos... Puede presentarse otra sequía
como la que usted dice, de menos de 1 metro cúbico. Claro, se puede. Contexto, es normal en esa zona. Ajá, es normal, Cristian, para que tú sepas. ¿Qué pasa? Los haitianos usan su canal y nosotros usamos la vigía. Y Santa Paz. Bueno, nosotros hay agua para cada lugar. Yo lo que estoy seguro que lo poco o lo mucho que trae el río, la de nosotros está garantizada. Nosotros estamos aguas arriba del canal de Haití. O sea, nosotros estamos primero que ellos, la toma nuestra. Y lo que trae el río, nosotros tomamos nuestra. Estamos operando, la vigía está operando con qué tipo de sistema. Tenemos electrobomba, ya tenemos electrobomba y motobomba, motodiesel, motor de gasoil. En aquel momento se decía que eso gastaba mucho. Bueno, pero gastan de acuerdo a la capacidad de la bomba, hay diferentes bombas. Pero por eso se va a estar instalado un sistema moderno de electrobomba. ¿Eso para cuándo? Bueno, esas son las bombas que te expliqué que se pidieron en Estados Unidos, que no hay en el mercado dominicano. Todavía no se sabe. Bueno, el mes que viene llegan, Cristian. ¿Y se instalarían? Claro, de una vez. ¿Queda del año? No, eso queda en los próximos meses listo. Okay. De una vez inmediatamente. Nosotros vamos a instalar 2 bombas de 12,000 galones por minuto. Perdón, galones por minuto. Estamos hablando de 1.5 metros cúbicos. Pero ahora mismo, Rainao mismo, ¿cómo está el suministro de agua al sector agropecuario? Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo están esas cosas? Tenemos 5 meses que no tenemos necesidad de prender la bomba. O sea, que que ha llovido. Es que el año pasado, señores, fue un año muy, diríamos, algunos definen húmedo, un año de un régimen pluviométrico muy equilibrado. Lo que pasa, director, es que usted sabe muchísimo mejor que yo que estamos en la época del jodido cambio climático. Sí, que llueve como nunca antes había llovido o deja de llover como nunca antes había dejado de llover. En ese sentido, ¿cómo está el INDRI, el Estado Dominicano, preparado para soportar uno de estos excesos cuando viene a veces alma una vaina? Mira, una escasez de agua del caray. Eso es buena pregunta y va en la pregunta que hizo Francisco Arias, el chico Arias, con respecto al trabajo del INDRI. Mira, lo primero es optimizar recursos de agua, optimizarlo. Nosotros, una presa puede estar en un 90% de su capacidad, nosotros la manejamos con un criterio como si estuviera en los niveles más críticos, porque no podemos desperdiciar el agua. Ahora, pero eso depende del productor. Bueno, ¿Cómo están las relaciones de ustedes con los productores para que no malgasten el agua? Trabajando con todas las juntas de regantes, 43 juntas de regantes del país. Sí, ¿cómo está? Todo, excelente coordinación. Sí. Excelente. Tú no has oído situaciones en estos 4 años, 5 años, 4 años y medio, con productores agrícolas. Nos tenemos una relación primaria excelente con los productores agrícolas. Adiós. Todo coordinado con ellos. Y además, Pablo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Trabajando los drenajes para cuando vengan las lluvias, pueda drenar. A veces se han dado lluvias aquí en zonas agrícolas y la gente dice, pero mira, no se dio situaciones, pero es que trabajamos previamente los drenajes. Eso lo estamos trabajando ahora en silencio. No hacemos referencia a esa parte. El mantenimiento mejora todo el sistema de canales, de compuertas. Pero además, nosotros hemos incorporado, y no es solamente un trabajo del INDRI, sino del sector agropecuario, un trabajo combinado con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Agrícola y demás. Alrededor, nosotros hemos incorporado al sector agrícola del país más de 800,000 tareas. Algunos dicen que 1 millón de tareas, de zonas que antes no estaban en producción y que nosotros con los trabajos de drenaje y también llevando agua a lugares, a zonas agrícolas que no llegaba antes el agua. Ingeniero. Con la mejora de los canales estamos llevando agua que no llegaba. Entonces se ha incorporado mayor áreas agrícolas. Por ejemplo, ahora, yo tuve un informe del Ministerio de Agricultura con Limber Cruz a la cabeza y todo el equipo, y me estaban informando ellos que tenía alrededor de 300,000 tareas de arroz sembradas ahora que no estaban sembradas el año pasado, solamente de arroz. Ingeniero. O sea, eso indica que porque además hay una gran producción de arroz en todo el país. Para el norte, para la región norte del país, ¿hay alguna gran obra que pueda estar desarrollando el INDRI? Para el norte nosotros tenemos una obra, ahora que ustedes hablan de obras complementarias, nosotros vamos a hacer los canales de la parte alta de la presa de Monción,
la presa de Monción, en Santiago Rodríguez, en Valverde, ¿verdad? Toda esa zona. Vamos a hacer eso, ¿inicia cuándo? Eso inicia este año. Ese proyecto que pues son de las obras que precisamente, y entiendo su inquietud y es lógica, porque a veces hacemos las obras hidráulicas, los embalses, pero no hacemos entonces las obras complementarias. Eso era pendiente de la presa de Monción. Recordemos que esa presa fue construida por el gobierno de Hipólito Mejía. Recuerden y que de ahí está también. Hace 21 años. Y bueno, ahora es que vamos a hacer los canales. Pero también vamos a rehabilitar los canales de la zona baja. Ajá. Con un proyecto que estamos haciendo ahora de agricultura resiliente. Bueno. Vamos a ver usted, entonces. Con eso que dijo Pablo, nos puso a pensar en Monte Grande, que a los 20 años eso es lo que no va a pasar con Monte Grande. Por eso nosotros vamos a iniciar ahora ya las obras complementarias. Cuando termine el gobierno, usted, y le voy a recordar esta grabación. Oye, pero cuando termine el gobierno, ingeniero, le vamos a mostrar esta grabación. Sí, claro, lo puede buscar. Pero escúchame, Pablo, disculpa, sí. Para yo completarle a Chico en el Cibao. Ajá. Nosotros tenemos un proyecto que es de la cuenca del río Yuna. Que es río, de ese proyecto clave del Cibao, desde Monseñor Noel hasta la desembocadura en la bahía de Sánchez, Puerto Plata, Samaná, en Sánchez, todo el Bajo Yuna, todo el Bajo Yuna. Vamos a rehabilitar la cuenca media, la cuenca media del Yuna y la cuenca baja del Yuna a nivel de reforestación. Ya tenemos todo ese proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente. Ese proyecto se inicia ahora, ya se comienzan a procesar los primeros contratos, se van a hacer las licitaciones, ya está en curso. Vamos a rehabilitar el dique nuevo completamente, va a ser Yuna Cañabón, eso es en Bonao. Vamos a aumentar el volumen ultra de la presa de Rincón. Puerto Plata no tiene nada. No, eso es la cuenca, en cuenca Yuna. En Puerto Plata hay varios proyectos con el río Camus. Yo estuve el viernes pasado en Puerto Plata con una comisión técnica del INDRI. Lo que pasa, director, es que los gobiernos del pasado y del presente nos tienen pesimistas porque casi todo dura 20 años. No, pero se está trabajando. Vamos a preguntarlo. Mire, yo estuve por Matanzas, Quijaquieta, Honduras, Las Calderas, y óigame, ahí no está lloviendo. Óigame, qué sequía. Hablemos de la posibilidad de que se pueda suministrar agua para esa zona muy productiva si tiene agua. Eso de la Jina, usted sabe que son 15, 18 años, costaba $85 millones el primer proyecto. Me imagino que eso, 3,5 cheles. Hablemos un poco de eso, de esa zona sur costera de Baní, que no está lloviendo. Mira, precisamente... cuando la presa de la Jina la tenía, o sea, en su concepción, el diseño básico lo tenía el INDRI, y el presidente ordenó que la hiciera GI, porque GI es una empresa que genera recursos y ayuda, y para hacerla más rápida, en base a tu inquietud, precisamente ya la presa está en licitación. Yo entiendo que esa presa se puede construir en los 3 años y medio que resta de este gobierno. Es una presa mediana, es una presa mediana. Entonces, esa presa va a dar garantía, aunque la provincia de Peravia tiene garantía de agua con la presa, pero cuando viene la época de sequía, realmente hay que reconocer que hay que... Pero está en los planes, está en la programación del gobierno. Ya está en licitación pública. En licitación pública, la presa de la Jina. ¿Cuánto podría durar esa licitación? Esa presa se puede hacer en 24 a 30 meses, en 3 años. Traducción, sí. Eso de 4 años y pico. Yo entiendo 3 años y algo. ¿Los tiempos de los gobiernos? No, 3 años y algo. Yo entiendo que esa presa se puede terminar en este periodo con un esfuerzo de EI y el apoyo de todos. Si será un gobierno del PRM o de la oposición. Claro. Para el 28 trabajar la tecnificación de riego en gran parte de Baní. Que eso hay que trabajarlo. ¿Cómo van a trabajar eso? Sí. Baní. Sí, la parte a Baní siempre. La tecnificación de riego. Pero mientras llega ese proyecto, nosotros estamos despachando alrededor de 8 y 9 metros cúbicos de agua ingeniero, diga una cosa diario por segundo, señores, para la zona agrícola de la gran producción agrícola que digamos tiene. Una cosa, las filtraciones en Monte Grande, que usted terminó esa parte hace poco,
denunciaron filtraciones, usted dijo como que eso era normal, ¿eso se corrigió? Mira, para volver a Montegrande, como una obra tan importante, tan reciente que tenga filtraciones. Bueno, todas las presas tienen filtraciones, todas. Aún recién construidas. Sí, todas, que eso es normal. Ahora, porque hay filtraciones mínimas que vienen, no es de asunto de lo que es la cortina, la presa, son infiltraciones que vienen, filtraciones propias de la naturaleza del terreno de fundación del proyecto, dependiendo del terreno en sí donde se construye el proyecto. Y por eso es que se hace tanto estudio de suelo, para determinar, por ejemplo, por eso ese reportaje que tú hablas de la presa de Joca, es precisamente que tenemos allá equipos perforando. Señores, se ha llegado a más de aproximadamente 120 metros de profundidad estudiando el terreno de donde va a ser la presa de Joca, del eje de la presa, porque entonces en base a esos componentes del suelo se elabora lo que son la pantalla plástica, o sea, que es una pantalla diríamos que va por debajo del nivel normal de freático del río, queda abajo porque queda suspendida, subterránea, ¿verdad?, para proteger la infiltración y el grado de humedad que se da en el terreno. Entonces, ayer vi que en la prensa salió un comunicado de la empresa constructora. Eso fue algo, ellos dieron una explicación, nosotros entendemos que esa explicación está dentro de toda la lógica, ¿verdad?, del diseño y construcción. La empresa que construyó ese proyecto ya nosotros lo encontramos diseñado, es una empresa que no merece crédito, con un grande proyecto a nivel mundial que ha hecho en los diferentes continentes del mundo. O sea que realmente la presa, según vaya subiendo de cota, de niveles, hay compuertas, por ejemplo, que necesariamente hay que probarla ya cuando la presa vaya subiendo de nivel. Y por ejemplo el vertedor bueno, eso es allá tengo entendido que fue la visita que hicimos a la presa de donde se va a construir la presa de Joca, ese video que se está pasando ahora en esa parte ahí. Gracias. Cualquier pregunta, estamos a la orden, todo está claro. No, mira, no está tan claro. Mira, pero la presa de Montegrande, ahora que tanto nos gusta hablar, cuando nosotros llegamos, invitamos a los medios de comunicación, los llevamos para que vean dónde estaba el proyecto, porque ese proyecto lo tenían como algo, nadie sabía, era como si fuera un regimiento. Grande, ¿cómo va a ser? Un regimiento. Nosotros invitamos, nosotros abrimos esa presa al público por orden del presidente de la República. Llevamos los medios de comunicación, están ahí todos los reportajes de su época. Llevamos los estudiantes universitarios de todas las universidades que tienen la carrera de ingeniería y de estudios de geología, o sea, de ingenieros geólogos y de minas, para que fueran allá. O sea, yo quisiera, abrimos la presa, abrimos el proyecto, porque eso es, yo creo que es parte del esquema de la transparencia del gobierno de Luis Abinader. Ahí está el proyecto, míralo, está ahí. Yo quisiera confiar. Tiene aproximadamente 75 millones de metros cúbicos de agua actualmente ahí. Yo quisiera confiar en que de aquí al 32 esté lista completa Montegrande. Ese es el proyecto Montegrande que está ahí, mírenlo ahí. Es bellísimo. Ojalá que de aquí al 32 esté listo, ingeniero. No, está bien, pues son 7 años, está bien. El promedio estaba en 20, está bien. Bueno, Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indra, ha estado con nosotros. Por cierto, esas inauguraciones para el 29, ¿cuál, si es que ganase el PRM, cuál presidente las inauguraría? ¿Le gustaría Carolina, Yayo, Wellington, David, Guido? ¿Qué le parece? En confianza ya, porque tienen un buen rato hablando. Yo espero que le inaugure uno de los que aspira a la presidencia de nuestro partido. Y creo que va a ser uno de nuestro partido, porque... ¿Y podría ser una? Bueno, o digo uno o una. Claro. Usted del sector agropecuario. Claro. Es un decir mío. Sí, no, claro. Pensando en el sector agropecuario. ¿Qué caray, no? ¿Qué cosa? Mejía, una cosa. Un presidente o una presidente. Claro. Ingeniero, todo tiene mérito para. Pero ese es un tema. Ahora estamos concentrados en lo que es la ejecutoria del gobierno
y que el presidente y el gobierno, y satisfacer lo que son las demandas naturales de la población, que ese es nuestro compromiso. Y rogarle a la Virgen de la Cueva para que llueva. Olmedo Cava ha estado con nosotros. Ingeniero, le voy a hacer una recomendación. No, al ingeniero no. Usted, sabemos que usted hace sus licitaciones bien en el INDRI. ¿Cómo? Como dicta la ley 340 es 00. Pero ingeniero, para asuntos particulares de la familia, ya privado, usted que es un hombre que tiene casa en el campo, aquí, siempre hay que hacer arreglos, ingeniero, hay que construir, reconstruir, estar haciendo cosas, arreglando cosas. Para eso, las mejores herramientas, los mejores equipos, usted los encuentra en la San Martín 183, ahí próximo a la avenida Máximo Gómez. El lugar se llama Materiales Industriales. Ahí está. Y usted le dice que le mandamos de este programa, le van a dar una rebaja. Ahí usted encuentra de todo y los mejores precios y con certificación internacional esos equipos y herramientas. Dígale que le mandamos del programa. Yo he comprado ahí mucho. Pues ya. Tengo que decir la verdad. Ahí He comprado está. ahí. No, excelente. Claro. Pues quedó ahí entonces. Comprado ahí, sí, mi trabajo privado. Sí, qué bueno, qué bueno. Ingeniero, gracias. Muy bien, gracias. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Nosotros continuamos. Conoce las claves del día. Entérate de lo que ocurre.